Usted imagínese, y de hecho hay varios casos así, de pronto usted conoce alguno. Una familia que tiene un secreto familiar, digamos, no sé, una receta o algún negocio que han ido desarrollando por 150 años o 200. Y es ese secreto el que hace esa familia importante, que ha dado de comer a esa familia durante todos estos 150 años, y ese secreto al fin llega a sus manos. ¿Usted cómo trata esa receta, ese papel que fue escrito por su tatarabuelo? ¿Usted cómo trata ese papel? ¿Usted qué pensaría de una persona que toma ese papel y lo bota ahí en la mesa de noche y dice, bueno, después lo leo? Esa persona no respeta a sus antepasados, no respeta lo que hay ni se da cuenta del deber que tiene sobre sus hombros. ¿No le parece? Bueno, es muy parecido lo que sucede con el Sagrado Corazón de Jesús. El Sagrado Corazón de Jesús es algo que comenzó, podemos decir, digamos, en la mente de Dios, incluso en la creación del mundo, pues es algo tan antiguo. Incluso tiene raíces enormes y eso es muy interesante lo que nos va a hablar el Papa. Vamos a ver, el día de hoy es el que hizo, es una encíclica sola sobre el Sagrado Corazón de Jesús, el Papa Pío XII, que él habló justamente sobre esto que vamos a ver y cómo nos pone en una perspectiva enorme. Porque el corazón de Jesús es una herencia que recibimos del propio Dios. Y a veces usted y yo no nos damos cuenta y lo dejamos ahí descuidado. Como a veces está en los altares, ¿no le parece? De nuestras casas, de las iglesias donde nosotros vamos, que ahí está el corazón de Jesús sin siquiera una vela. Es una pena, pero bueno, después de este video usted va a apreciar un poco más a la grande maravilla, el gran tesoro que es el Sagrado Corazón de Jesús. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. Como le digo, es tal cual. Usted ha escuchado, hay una parte del Evangelio que dice así, ¿no? El reino de los cielos es como una piedra preciosa, ¿sí? Que un vendedor de perlas finas encontró. Y dándose cuenta que es demasiado preciosa esta perla, vendió todas las otras perlas para comprarse esta. Parte de esa perla preciosa es el corazón de Jesús. Por eso le digo, es un tesoro que nos demoramos cientos de años en encontrar y por eso no podemos detestar ahora o hacerla de menos. Bueno, mire usted, una cosa que le pido por favor es que no se olvide y le agradezco mucho a todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Han estado pidiendo, nos han llamado, muchísimas gracias por el rosario. No han llamado, bueno, digamos, esperamos que más personas llamen para que sean parte, sobre todo el grupo de familias del Corazón de Jesús. De hecho, le cuento, esta es la última semana en cual estamos ofreciendo el rosario, así que como siempre digo, si usted estaba dudando, pensando, ¿será que pido, será que no pido? Llame ahora, porque de pronto no son muchos y de pronto hasta el viernes ya se acaban y solamente esta es la última semana que repartimos. Voy a llamar a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Ecuador y en Colombia, para que pueda pedir su rosario. Le llega con estas 3 estampas del Sagrado Corazón de Jesús, ¿sí? Y que es muy importante, este es un obsequio, como siempre le digo, para las familias del Corazón de Jesús que nos permiten hacer apostolado para decirle al mundo y recordarle al mundo cómo es de importante el corazón de Jesús en nuestras vidas. Así que por favor llame a los números que aparecen aquí y le llega el rosario físicamente a su hogar. Bueno, mire, es muy interesante esto. Vamos a hablar ahorita, incluso una persona que estábamos viendo esto, me decía, es muy interesante porque, digamos, Israel era antes el pueblo de Dios. El pueblo de Dios hoy en día es la Iglesia Católica, no es el pueblo de Dios propiamente dicho. Entonces, nuestro Señor Jesucristo funda la Iglesia Católica y pone ahí, en la Iglesia Católica, todos los tesoros que venían de la antigua alianza, de Israel, del Antiguo Testamento, etcétera, etcétera. Todos esos tesoros están ahorita en la Iglesia Católica. Y esa gran perla preciosa, que no fue ni siquiera enseñada al pueblo de Israel, es el Sagrado Corazón de Jesús. ¿Cómo sabemos o cómo podemos sospechar esto? Mire, es una cosa muy interesante, como le digo, esta es una encíclica. Encíclicas son aquellos documentos doctrinales que el Santo Padre, que el Papa, digamos, emite sobre algunos temas. El actual pontífice, el Papa Francisco, ha emitido varios. Y esta es una de Pío XII, ¿ya? Que se llama Aurietis Aquas, ¿sí? Sobre el culto al Sagrado Corazón de Jesús. Bueno, y en él habla, me pareció muy interesante, sobre el antecedente en el Antiguo Testamento de este culto al Corazón de Jesús. ¿Y qué dice? Escuche.
Por lo que toca a nuestro propósito, dice el Papa, al escribir esta encíclica, no juzgamos necesario aducir muchos textos sobre el libro del Antiguo Testamento, que contienen las primeras verdades reveladas por Dios. Creemos baste recordar la alianza establecida entre Dios y el pueblo elegido, consagrada a las víctimas pacíficas, en el cual, mire, porque aún en el mismo pueblo de Israel, porque Dios cambia con la encarnación del Verbo, es un tema teológico interesante, ¿no? O sea, el mismo Dios, hay cosas en el Antiguo Testamento que hoy ya no se permiten de ninguna manera, por ejemplo, la poligamia. En algunos casos, pero eso era muy restringido, ¿no? Que nuestro Señor Jesucristo, después de que Noé, después de que fue el gran diluvio, ¿no? Del arca de Noé y todas esas cosas, quedaron muy pocas personas en la tierra. Entonces, para volver a poblarlas, Dios permitió, pero solamente en contadas ocasiones, la poligamia. Pero, por ejemplo, es algo que está absolutamente, ni se diga, prohibido el día de hoy. Entonces, asimismo, hubo un cambio con la encarnación de Dios. Y yo estoy seguro, y me pone por favor en los comentarios, parte de esos cambios tocan a lo que hoy conocemos como el corazón de Jesús. Y partes no, es decir, partes que están en el corazón de Jesús se mantienen desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo esto, mire. Porque aún para el mismo pueblo de Israel, la razón suprema de obedecer a Dios ya no era el temor de ser de las divinas venganzas, que los truenos y relámpagos fulgurantes en la ardiente cubre del Sinaí suscitaban en los ánimos, sino más bien el amor debido a Dios. Ahí está una raíz del actual culto al corazón de Jesús. Y no se va a ir del video, porque lo que viene es muy interesante. Mire, esto es del Antiguo Testamento, esto es del libro en el Deuteronomio, ¿sí? Que es decir, de los mandamientos que le dio a Moisés y todo eso. Y mire lo que dice, ¿no? Es del Antiguo Testamento. Escucha, Israel. El Señor, nuestro Dios, es el único Señor, ¿sí? Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón. Amarás, pues, al Señor tu Dios con todo tu corazón. Tu corazón. Con toda tu alma y con toda tu fuerza. Es decir, en el centro de esa relación entre Dios y el ser humano está el amor, pero no el amor que digo, yo amo a mi mujer, yo amo a mi hijo, no, es otro amor, ¿sí? No es un amor romántico de esos de telenovela, es un amor a Dios, ¿sí? O sea, es otra cosa totalmente. Y estas palabras que yo te digo, mire qué interesante, y estas palabras que yo te digo, que hoy te mando, estarán en tu corazón, ¿sí? Le dice Dios al pueblo de Israel, ¿no? Ahora póngase a pensar en lo siguiente, que es increíble, que a mí se me pone la piel de gallina solo pensarlo, imagínense. En el Antiguo Testamento Dios le dice al pueblo de Israel, bueno, yo soy Dios tu Señor, y el amor que me tienes que tener, lo tienes que tener en tu corazón, ¿sí? Usted se imagina, póngase a pensar esto, que ese Dios se iba a encarnar, iba a tomar forma humana. Y además de esa forma humana, le voy a poner aquí para que no se olvide, además de esa forma humana, por si fuera poco, ese mismo Dios, el que se le apareció, el que hablaba en el monte Sinaí, etcétera, etcétera, ese Dios se abrió el pecho y nos mostró Él el corazón a nosotros. Nosotros deberíamos mostrarle a Él el corazón, no Él a nosotros, porque nosotros somos de Él. Nosotros somos los que deberíamos estar así locos de amor, por decirlo así, por nuestro Señor Jesucristo, pero no, Él nos muestra el corazón. Eso no cabe en la cabeza. Por eso le digo, es increíble cómo este corazón de Jesús, ¿sí? Es un tesoro que lastimosamente hoy está olvidado. Ese es el asunto, que nos tomó años. Usted, por ejemplo, ¿cuántas veces entramos? A mí me ha pasado, yo creo que nos ha pasado a todos. Esa es la razón de ser de este canal, y Dios bendiga a las familias del corazón de Jesús que nos permiten hacer eso, sí, este apostolado. Usted póngase a pensar en lo siguiente. ¿Cuántas veces entramos a la casa de nuestros abuelos, de nuestros padres, y vimos una estampa del corazón de Jesús? Ya nos pasamos, a veces ni la saludamos, ni nos persignamos, ni pensamos que está en Él. No pensamos que este Dios, que es el que creó el cielo y la tierra, ¿ya?, que nos dijo, lleven mi amor en su corazón. Después nos muestra el corazón y nos dice lo que está ahí, ¿no? Que nos dice lo que fue en las revelaciones de Santa Margarita. Este es el corazón que tanto ama a los hombres, pero de ellos, de usted y yo, no recibe sino ingratitudes y desprecios.
La verdad, porque nadie puede decir, no, Dios a mí me mira satisfecho, yo soy el mejor de toda la raza humana. Nunca he pecado. El que diga eso, ya peca de vanidad, usted sabe. Entonces, dése cuenta como Él nos muestra el corazón y nosotros lo tenemos ahí medio olvidado. De ahí por eso, no se olviden, usted puede, al menos, es muy difícil tal vez cambiar un país. Dios puede, no es imposible, pero lo que usted sí puede cambiar es su vida y su familia. Y por eso le pido y le invito a llamar a los números que aparecen aquí en Estados Unidos, en México, en Colombia y en Ecuador, para que le llegue este rosario, siendo parte del grupo de familias del corazón de Jesús, le llegue este rosario, le llegue esta estampa del corazón de Jesús y sobre todo que nos acordemos de la obligación que tenemos con Dios, de ser buenos hijos de Dios, de ser buenos devotos del corazón de Jesús y dejar de tomarnos a la ligera esto que tiene, imagínense, si hablamos de Moisés, entonces esto tiene unos más o menos 5000 años de desarrollo, es decir, para poder llegar y yo decirle, mire, este es el corazón de Jesús que lo ama a usted y a su familia. No desperdiciemos ese tesoro que tenemos, por favor, así que no se olvide de llamar a los números que aparecen aquí y eso es importante también, siempre termino el video diciendo eso. Si usted recibió alguna gracia, si usted siente y dice de pronto en usted, sabe que sí, tiene razón, debería yo querer más al corazón de Jesús. Esa es una gracia y no le está dando esa gracia a quien le habla. No soy, es el corazón de Jesús que le está tocando la puerta, así que ábrale. Que Nuestra Señora le bendiga, que el Sagrado Corazón de Jesús le proteja de manera muy especial. No se olvide que si usted todavía no se ha suscrito en este canal, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Y que estos videos que dejo a mis lados son de gran provecho para la vida espiritual. Por favor, mírelos y sígase adentrando en las grandes maravillas del corazón de Jesús. Que la Virgen Santísima le bendiga y si ella permite, nos vemos también el día de mañana.